Vamos a conversar con el señor Percy Medina, el jefe de IDEA Internacional Perú, precisamente para comentar lo que se viene dentro de una hora más o menos. Esta reunión del Acuerdo Nacional. Señor Medina, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted respecto a esta convocatoria que ha formulado la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en medio de esta situación sin duda complicada que vive nuestro país? Bueno, el Acuerdo Nacional es una institución del país que ha cumplido fines importantes en momentos críticos. Lamentablemente solamente se recurre al Acuerdo Nacional en momentos críticos. Yo creo que eso es un error, porque el acuerdo debería ser un foro en el que constantemente se está buscando un diálogo nacional que permita anticiparse a los problemas y no solamente responder a ellos. Pero bueno, en fin, estamos en una situación crítica. Creo que la convocatoria es muy oportuna. Me parece también muy oportuno que se haya ampliado la convocatoria a algunas otras autoridades que no participaban en el foro, como quienes son miembros del Consejo de Estado y los gobernadores recientemente electos. Creo que habría que ampliarla también a otros grupos de sociedad civiles, o en fin, habrá que hacerlo poco a poco, pero lo ideal sería, y ojalá, esa es mi expectativa, que la reunión de hoy abra un espacio para un gran diálogo nacional que incluya los temas de la crisis y que además aborde algunos otros que requieren consensos amplios. Se ha mencionado que va a ser una agenda abierta, es decir, se va a abrir este espacio precisamente, suponemos nosotros, para poder plantear algunos temas importantes, como usted señala, que tengan que ver no solamente directamente con la crisis actual, sino también con otros temas que puedan, de alguna u otra manera, en el mediano plazo, ayudar a estabilizar a nuestro país. ¿Qué temas deberían abordarse, según su criterio, de manera fundamental en esta Bueno, reunión? el actual gobierno es un gobierno de transición y como se ha dicho, ya tendremos elecciones anticipadas. Es importante conversar sobre las reglas que deben acompañar a esas elecciones anticipadas, porque algo que se ha dicho es que no queremos elecciones con las mismas reglas que dieron el resultado que tuvimos en la elección del 21, ¿no? Entonces se requiere revisar estas reglas. En el Congreso ya hay una discusión avanzada al respecto. Se habla de la posibilidad de un Congreso bicameral que represente mejor, hay que rediseñar circunscripciones, en fin, hay que hacer una serie de tareas de cara a la transición que bien valdría la pena conversar y consensuar en el espacio del acuerdo nacional, ¿no? Pero Creo que aparentemente hay este compromiso en realidad. Vemos en el Congreso la semana pasada que se han ido planteando una serie de proyectos para ser votados, como por ejemplo, no solo el de la bicameralidad, sino también, por ejemplo, el de la reelección inmediata, el tema que tiene que ver con las autoridades electorales para poder recortarles el mandato. O sea, ¿realmente hay un compromiso para mejorar las cosas? Hablando de uno de los actores nada más, ¿no? Porque sí, definitivamente el Congreso es importante, pero hay diversos actores dentro de nuestra sociedad que podrían ayudar creo que a paliar la es una situación pregunta difícil que vivimos. relevante. ¿Mm? Una pregunta muy relevante. Ahora, no hay que diferenciar entre iniciativas individuales o de un pequeño grupo de las cosas que el Congreso en su conjunto apruebe. Hay algunas propuestas, proyectos, en fin, que probablemente no llegarán a convertirse en decisiones, y ojalá que no lo logre, porque, digamos, van a contrapelo de lo que se busca, ¿no? Claro, pero Eh, enrarecen el ambiente, digamos, ¿no? Porque ya genera una Efectivamente, situación de generan inestabilidad. polémica y creo que se suman además a, a un conjunto de noticias falsas, de medias verdades y mentiras absolutas que se dijeron alrededor de la elección del 21 y que, bueno, dan lugar a este tipo de coletazos, ¿no? Lo concreto y lo cierto es que hay un acuerdo para adelantar elecciones, hay un acuerdo básico para mejorar las condiciones de funcionamiento del Parlamento, tal vez a través de un sistema bicameral, que ha sido el mecanismo tradicional que hemos tenido nosotros en el Perú de representación. Solo recién desde la Constitución del 93 es que tenemos unicameralidad. Antes hemos tenido más bien bicameralidad en la mayoría de los periodos. Entonces, creo que el regreso a la bicameralidad es una posibilidad para mejorar la representación y es algo sobre lo cual hay que conversar porque hay una serie de elementos que trabajar ahí. Por ejemplo, este dictamen establece un escaño reservado para pueblos indígenas y originarios. Hay que discutir cómo se va a hacer eso.
Este dictamen establece algunos mecanismos de relación entre ambas cámaras. Hay que discutir eso y la relación entre el conjunto del Congreso y el Ejecutivo para lograr un mejor equilibrio, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de desactivar los botones nucleares que significan la vacancia por incapacidad moral y la disolución del Congreso. Ese tipo de cosas deberían también ser parte de la Y lamentablemente son socialización. temas que no se están discutiendo. Así es, lamentablemente, y es Ujú, algo que habría que poner sobre la mesa, ¿no? claro. Las normas Ahora, constitucionales, usted, ¿cómo se van a diseñar? Ese es un tema delicado y que requiere un esfuerzo técnico, pero también un esfuerzo político por explicar para qué y por qué se hace eso. ujú, ese es un punto relevante, señor Medina, respecto al tema de explicar. Em, la situación política que ha vivido nuestro país de un tiempo a esta parte me parece que ha alejado a los políticos, precisamente a los partidos políticos de la ciudadanía en general, y eso es muy peligroso, porque finalmente la ciudadanía no se siente representada por las Efectivamente. agrupaciones políticas que deben ser una institución más bien para poder de alguna u otra manera expresarse en la sociedad. Este alejamiento hace que haya una desconexión con la política y con las agrupaciones políticas y esto sin duda pues hace una merma en el sistema democrático de nuestro país. ¿Cómo explicar qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, desde el Congreso de la República, desde el Ejecutivo, desde las instituciones importantes del país y acercarlos esto a la ciudadanía? Porque, por ejemplo, el fin de semana hemos visto la situación crítica que se vive en Puno y en Juliaca, y los reclamos básicamente son que la señora Presidenta de la República renuncie, que se convoquen nuevas elecciones, incluyen el tema de la Asamblea Constituyente y obviamente enmarcados en un sistema democrático, esto, por lo menos las dos primeras acciones, dada la sucesión constitucional que se ha dado, no se podría hacer. Entonces, ¿cómo explicar a la gente precisamente esto, no? ¿Sabes qué? Mira, hay una situación difícil, sí, tenemos que superarla, sí, ¿cómo lo hacemos? Y queremos que tú participes con nosotros. ¿Se puede hacer eso realmente? Efectivamente, yo creo que a los líderes de opinión, a los medios de prensa y a los políticos sobre todo, les toca explicar más, ser más didácticos y darle a la ciudadanía los elementos para un juicio sobre la base de lo posible, ¿no? Aquellas personas que están pidiendo el cierre del Congreso y al mismo tiempo que renuncie la presidenta Dina Boluarte, quizá no son conscientes de que si renuncia la presidenta Dina Boluarte, quien asume la presidencia es el presidente del Congreso que buscan cerrar. Entonces, ahí hay una contradicción que quizá no es percibida. Tampoco es percibido el hecho de que no se puede cerrar un Congreso al margen de las disposiciones constitucionales que son la garantía de nuestros derechos. Ahora, ¿No? Las eh, ciudadanas y ciudadanos tenemos derechos porque la Constitución exacto. nos los Y reconoce. acá viene otra Y es pregunta, la misma señor. Constitución la que establece Ujú. reglas para el traspaso del poder. Y acá le formulo otra pregunta que es directamente relacionada con lo que acaba de decir. Estamos dentro del marco constitucional, de la Constitución de 1993, que para muchos fue el producto del autogolpe del 92 de Alberto Fujimori. Muchos señalan que esta Constitución ya cumplió un ciclo, porque fue diseñada en un contexto, en un momento hace 30 años atrás, particular. Estamos ya en otro momento. Se necesita un nuevo pacto social. ¿Usted considera realmente que se debe dar un paso precisamente para iniciar una reforma profunda, bien equilibrada, bien pensada de nuestra Constitución? Bueno, la Constitución del 93 ha sido reformada ya en muchos artículos, ¿no? En realidad el porcentaje de la Constitución que se mantiene inalterado es relativamente pequeño. Se han introducido muchos cambios en la Constitución y eso está bien, es normal, porque es una manera de ponerla al día. Y seguramente hay muchos más que habría que introducir. Entonces quizá el primer paso debería ser el ponernos a conversar acerca de qué nos interesaría cambiar, Ujú. ¿no? Antes de pensar incluso en cuál es el mecanismo, habría que ir al fondo. Bueno, ¿qué se quiere cambiar? ¿Qué es lo que la actual constitución no está reflejando adecuadamente del sentimiento de la gente? Y eso es muy legítimo, ¿no? Una vez que está establecido, hay que ver si el mecanismo es a través de la reforma que puede hacer el Congreso, si es a través de una primera votación del Congreso más un referéndum,
qué es el Claro, mecanismo que ahora, establece la Constitución o cuál es el mecanismo, ahora, ¿no? hablando del referéndum precisamente, el referéndum es una manera de expresión ciudadana y de hecho en una situación conflictiva, digamos, de extremo, podría ser incluso una especie de válvula de escape, ¿no? La expresión de la ciudadanía en general frente a una situación. Si esto de alguna u otra manera se ha suspendido, por decirlo de alguna forma, y toda la potestad se la da al Congreso de la República para que pueda hacer las reformas, ¿de qué manera se puede llegar a esta expresión? A través de esta válvula de escape, si hacemos la analogía. Bueno, si el Congreso aprueba con 66 votos una reforma, esta no se puede implementar solo con la votación del Congreso, porque para que se haga una reforma solo y exclusivamente en el Congreso, se requiere dos votaciones de 87 votos. Entonces, con una aprobación inicial del Congreso se podría ir a un referéndum. Esa es la manera de activar un referéndum, ¿no? Pero Eh, aparentemente hay mucho temor a un referéndum. Eso es por lo menos lo que la gente percibe, ¿no? O desde el Sí, Congreso. es posible. Yo creo que ¿Por un qué? referéndum es un escenario más exigente para el Congreso porque obliga a explicar y a convencer, ¿no? Es mucho más fácil, por supuesto, ponerse de acuerdo a puertas cerradas, pero es mucho más participativo, legítimo, Democrático. inclusivo, democrático, el hacerlo de cara a la ciudadanía, por cualquiera de los dos mecanismos. No estoy diciendo que la votación en el Congreso no sea democrática y legítima, pero si se hiciera en el Congreso, exclusivamente habría que hacerlo sobre la base de una rendición de cuentas y una explicación y un involucramiento de la gente, porque estos son asuntos delicados y complejos que requieren, por supuesto, mucha legitimidad social para funcionar. Muy bien. Señor Medina, muchísimas gracias. Siempre es un gusto Siempre un conversar gusto. con usted. Muy amable, que tenga buenas tardes. Percy Medina, Gracias. jefe de Idea Internacional Perú, ha estado con nosotros.